siendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Qué bueno de recibir a personas que queremos mucho, en este caso la licenciada Ana Roselia Romero Valdés, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil. Ella siempre es nuestra colaboradora y siempre viene a destaparnos esa caja de Pandora de los niños que a veces no queremos darnos cuenta como padres y hasta pasamos como de malos momentos por eso. En este día hemos elegido la importancia en ir al psicólogo a recibir quizás un diagnóstico no muy positivo de nuestros hijos. A veces los padres nos negamos a recibir o a querernos adaptar a las nuevas medidas recomendadas por alguna razón, pero vamos a necesitar siempre a un psicólogo, ¿verdad que sí, Ana Roselia? Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Usted sabe que yo siempre estoy feliz de poder participar y poder brindarle a todos los padres que nos ven de mis conocimientos, de mis herramientas, con la intención de que puedan ser más funcionales como familia y que pueda haber una mayor integración familiar que ahora falta mucho. Y este tema es muy importante porque los padres muchas veces tienen miedo, ven que sus hijos están cambiando, ven que sus hijos están presentando una conducta diferente, una conducta preocupante y no van al psicólogo por miedo a recibir una mala noticia, por miedo a recibir ponerle un nombre negativo a lo que tiene su hijo. Y realmente eso es preocupante porque todos los diagnósticos que se trabajan a tiempo, todos los diagnósticos que se dan en una edad prudente y que se dan a tiempo, se pueden trabajar, se pueden manejar y se pueden mejorar. ¿Y cuáles serían esos casos, por ejemplo? Porque no necesariamente tiene que ser un diagnóstico clínico, vamos a decirlo, porque está muy evidente que en la escuela viven llamando a los papás, diciéndole, mire, su hijo es muy agresivo, su hijo le habla mal a fulano, pero para los papás, sus hijos siempre son angelitos. Entonces, ¿cuáles son esos casos en que tú frecuentemente ves ahí en consulta, que son los que los padres no quieren aceptar que sus hijos tienen ese problema? Sí, son esos mismos temas de esos casos conductuales y también esos casos de poco manejo emocional, poco manejo de control de impulsos. No necesariamente tiene que tener un nombre como clínicamente oposicionista desafiante, que son estos niños que, como lo dice el nombre, oposicionistas y desafiantes, no necesariamente deben de ser oposicionistas desafiantes, sino que presentan características. Son niños que normalmente no se adaptan a las reglas y les cuesta obedecer, son niños agresivos, pero no cumplen con todos los criterios para hacer un diagnóstico. Pero ya cuando vienen a consulta, que uno puede identificar cuáles son esas características que se dirigen hacia ese diagnóstico, uno puede trabajar con las herramientas específicas para ese diagnóstico, para ese problema, para esa dificultad conductual con la que están viniendo. Pero eso es si vienen a tiempo. Muchas veces ya vienen adolescentes, donde los adolescentes les trayan cosas a los profesores, les responden mal a los maestros y tienen una vida muy desordenada, se están quemando de curso. Y ya es mucho más difícil uno manejar a un adolescente porque ya tiene una personalidad formada. El adolescente ya es lo que es. Ya dice, entonces, es mucho más difícil que lo que está haciendo no es exhaustivo.
Sin embargo, si bien a un niño le cuesta en el colegio seguir instrucciones, pues entonces se me prende una luz, ya yo voy directamente al colegio, vemos qué está pasando en el ambiente y eso se puede corregir. Pero no necesariamente es porque son del espectro autista, que es diagnóstico, cuando traen un niño que no habla todavía a los 3 años, que no controla sus esfínteres, no puede ir al baño solo. Entonces ya los papás comienzan a ver señales y se preocupan y tienen miedo. Entonces, imagínate, ya cuando tú traes un niño de 10 años que no controla su interés, que no logra sentarse a trabajar, ya es mucho más difícil posible, sí se puede, con un muy buen trabajo, pero es mucho más difícil cuando los diagnósticos y cuando los problemas o dificultades se trabajan, mientras más grande, peor. Sí, algo preocupante es que los famosos hijos de personas muy acomodadas, quizás porque lo han tenido todo siempre, son los que son más malcriados y más también como, por decirlo, llamarlo como prepotente, por decirlo así, de que yo soy, porque ya lo han criado así o le han permitido muchas cosas. Ese es el motivo por lo que se crían así, porque los padres han sido muy permisivos. Bueno, influye cuando nosotros hoy en día como adultos somos lo que nos enseñaron a hacer de niños y todo lo que adquirimos cuando éramos niños. O sea, por ejemplo, si usted se pone a evaluar y se pone a pensar, usted en su adultez desarrolla muchas cosas que su mamá le inculcó y que su mamá le enseñó. Todos tenemos cosas que nos enseñaron y inculcaron los padres. Si a mi papá no me enseñó a hablar asertivamente, si mi papá no me enseñó a hablar en un lenguaje emocional, a decir cómo me siento, a controlar mi enojo, a controlar mi ira, si no me enseñó a cómo buscar mejores soluciones, obviamente, cuando yo sea un adulto, voy a parecer un adulto malcriado, porque voy a ser un adulto que no va a saber defenderse asertivamente, porque la idea no es no defenderte de lo que te está pasando, sino hacerlo de una forma asertiva. Y para eso es muy importante y eso va muy de la mano con el trabajo de los padres, porque muchas veces los padres entienden que, bueno, lo que pasa es que yo no me puedo sentar a explicarle a mi hijo porque así no fue que a mí me enseñaron y él no lo va a entender. Él tiene que entender que es como yo digo. No, pero eso que tú, como tú dices, tiene un nombre, un apellido, y cuando él sea adulto, él va a necesitar saber eso. Entonces, Claro. ahora estamos expuestos a mucha tecnología, estamos en otra era totalmente diferente y la comunicación está siendo la base de todo en la relación padre e hijo. Y muchos padres todavía quieren criar como antes, sin autoritarios, o sea, tú no opinas en nada, tú no sabes nada, todo es como yo digo, todo lo que yo digo. Y ese adolescente o ese muchacho cuando se enfrente a una vida adulta donde no es todo como el otro dice, sino que tiene que tomar decisiones, tiene que defender su punto de vista, no va a saber hacerlo. Me llega una preguntita vía WhatsApp y es muy penoso. Mi hijo ha sido expulsado en 2 ocasiones del colegio por agresividad. Lo llevamos a la psicóloga, pero resulta que es un artista. Hasta la psicóloga convencía de que no era así, que era un santo. ¿Qué hacemos? Porque ya le hemos llevado a 2 consultas diferentes. Primero que todo, como psicólogos, tenemos que visitar el colegio y tenemos que ver a ese niño en su ambiente donde se presenta esa dificultad y evaluar si solamente se presenta en casa, si se presenta en casa y en el colegio y en la clase de karate que va. O sea, si se presenta en todas las áreas donde él se desarrolla, pues entonces puede que el problema sea del niño en su control y su manejo de emociones. Ahora, si solamente se presenta en el colegio con específicas situaciones,
Lo ideal no es simplemente sentarse en la consulta y, ay, ¿qué te pasa? Vamos a trabajar esto. No, 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 hay que ir a la raíz del problema. Vamos a ir al colegio, vamos a ver qué le pasa, vamos a hablar con la psicóloga, vamos a darle herramienta a la psicóloga de cómo prevenir que el niño se ponga así, porque tal vez también hay cosas que nosotros no podemos ver desde un consultorio. Hay cosas que nosotros desde aquí, trancado, no sabemos. Entonces, lo ideal es ir al colegio, si no se ha ido, y evaluar. Y si se da en todos los lugares, pues con 2 consultas y con 2 o 3 consultas no es suficiente para uno impregnar una conducta y concientizar a un niño que ya tiene la capacidad. Se toma por lo menos 2 meses. Entonces hay que ser constantes. Tenemos que, por ejemplo, ay, la terapia no está funcionando, ya él lleva 4 sesiones o ya hemos ido a 3 sesiones. Tal vez esas 2 terapeutas no han hecho clic con él. Tal vez sí han hecho clic, pero hay que darle tiempo a que eso funcione. Entonces, Ajá. no, eso Otra que hay que... preguntita es, otra preguntita que me entra es que si la hipnosis funciona en los niños. Sí. La hipnosis. Bueno, la hipnosis tiene sus especialistas y claro que sí, debe, o sea, funciona en niños y adultos, pero supongo que debe de ser un trabajo bien exhaustivo con el especialista que se encarga de eso y de dirigirlo y hacerlo adecuadamente, porque cada línea psicológica, cada herramienta psicológica, por cada camino que se van los psicólogos, ya sea gestal, ya sea familiar, ya sea por psicoanálisis, por hipnosis, todo eso tiene sus efectos y tiene sus bases y sus fundamentos. Claro que sí, yo soy terapeuta cognitivo-conductual y mis herramientas tienen sus bases y tienen sus evidencias científicas. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Sí, esa hipnosis que se va a hacer, si ese procedimiento que se va a hacer tiene sus evidencias científicas con ese niño que se va a implementar. Ana Roselio, ¿cuáles son las herramientas que debe tener un padre? Ya cuando los hijos, porque los padres comienzan como a llamar la atención y a corregir cuando ya el muchacho camina y todo esto. Pero el niño, aún de meses, entiende cuando las no y cuando sí. Se debe iniciar como esa corrección de una manera clara o sutil cuando el niño aún es bebé. Claro, desde que están en la barriga, usted no oye a los médicos que le dicen, háblale, que él te escucha, háblale, que él siente. Tal vez no entiende tus palabras, no te escucha, pero sí recibe tu percepción. Algo que a mí me gusta mucho aconsejar a los padres de recién nacidos es que en la noche, cuando vayan a dormir al bebé, que le digan al oído lo que esperan de él. Yo quiero que tú seas un niño fuerte, yo quiero que tú seas un niño bien portado, un niño capaz, un niño empoderado, un niño obediente, todo lo que tú esperas como hijo, porque tal vez lo que yo como madre no es lo que quieren otras como madre, pero evalúa qué tú esperas de tu hijo y díselo al oído en esos momentos románticos. Íntimos. Íntimos. Entonces, igual que eso, los papás también. Los papás son una figura muy autoritaria. Los papás representan esa figura muy autoritaria y ese momento íntimo con su hijo tan pequeñito, eso es algo que crea ese vínculo y que fortalece ese vínculo, tanto para el papá como para el bebé. Porque los papás entienden, no, la mamá que es quien lacta, que es quien tiene esa conexión, pero los papás pueden también tener momentos para crear eso, para crear ese vínculo entre padre e hija o hijo. Otra preguntita que llega es que si es posible que un niño cambie con el tiempo, con las terapias de actitud, de ser agresivo a una persona amigable. Claro que sí.
Claro que sí, claro que sí. Lo único, vuelvo y repito, hay que ser La constantes. constante. Es vital en el proceso. Cuando los niños son más pequeños, el trabajo es 100% de los padres, porque los padres son quienes guían ese comportamiento esperado. Ya cuando son adolescentes, depende mucho del proceso interno de ese adolescente, pero sí se puede. Sí se puede, y yo no hace mucho, mira, yo vi en consulta a una adolescente, realmente estaba muy perdida, y veí, pasaban sesiones, y uno, oye, no hay camino, y uno, hay que ser constantes, hay que ser constantes. Y a los 2 meses, estamos hablando de casi 8 sesiones, la adolescente hizo un switch, cambió, y la mamá dice, es que no lo entiendo, y yo, lo que pasa es que ella tiene que integrarse, tiene que procesar toda la información, tiene que adquirir, pero también eso es que ella quiera hacerlo, porque eso es como los adultos. Nosotros nos dicen, mira, eso va ahí, pero si yo no quiero ponerlo ahí, yo no lo voy a poner ahí. Va a depender de mí tomar la decisión de hacerlo así. Entonces, eso es lo que pasa con los adolescentes, que como están pasando por una etapa más complicada, donde están más empoderados, donde quieren hacer lo que ellos entienden que es lo correcto, quieren darse a escuchar, quieren ser entendidos, pero también quieren demostrar que son capaces. Muchas veces el proceso es mucho más largo, pero ellos caen, claro que sí. Otra preguntita. ¿Ese tipo de casos de niños rebeldes son más frecuentes en familias disfuncionales? Sí, cuando hablamos de una familia disfuncional, hablamos de padres separados, hablamos de padres unidos pero conflictivos, hablamos cuidadores externos conflictivos también. Una familia disfuncional también es una familia que no comparte, que está pero no está. Entonces, todo lo que no es normal y funcional, lo que catalogamos como normal nosotros, funcional, eso es una familia disfuncional. Entonces, si vemos el desarrollo de la personalidad, depende mucho de cómo tú vas entablando y cómo tú vas adquiriendo todo lo externo, todos los estímulos, ¿verdad? Entonces, un estímulo sencillo puede ser cómo tu mamá se relaciona con tu papá. El hecho de tú ver esa relación bonita, esa relación estable, de buena comunicación, eso te hace integrar cosas en ti. Entonces, todo el tema externo puede influir en cómo se desarrolla la personalidad de un niño o niña. Si nosotros les damos un ambiente negativo, un ambiente de mala comunicación a nuestros hijos, eso es lo que ellos van a hacer en el futuro. Entonces, muchas veces no es que los papás estén juntos, los papás pueden estar separados. Una buena dinámica, si hay una buena dinámica, pues entonces puede ser un ambiente funcional para el niño, porque hay buena comunicación, buenas herramientas, buena dinámica, y eso le da seguridad al niño y no necesariamente sea algo negativo. En ese caso, yo creo que lo primero que tienen que tratarse son los papás para tener más o menos los niños. Porque Todo, lo primero que tienen que aprender y atenderse son los papás para poderle dar ese ambiente, porque el simple hecho de que estén separados o divorciados o lo que sea, no significa que le den un hábitat malo a ese niño. y Y de verdad que por eso es que se ven tantas cosas. Ajá. Muchas veces están en la misma casa, durmiendo en diferentes habitaciones, solamente para no separarse, para no hacerle daño al niño. Y eso es fatal, al revés, eso es peor. A veces es mejor estar separados y brindarle un buen ambiente al niño que estar juntos en la misma casa y dándole ese mal ejemplo. Uno en uno y otro en otro. Licenciado, ¿dónde podemos ubicarla para nuestra cita y una recomendación final para esas madres que creen que sin ir al psicólogo pueden resolver los problemas de sus hijos? Sí, bueno, mi recomendación es que tengamos ojo visor con nuestros hijos. Acudir al psicólogo no necesariamente debe de ser porque tengamos un problema grande.
Simplemente cuando no sabemos manejar alguna situación, es bueno buscar la opinión de un especialista y así poder ir ordenando nuestra vida y poder brindarle realmente lo que nuestros hijos necesitan, que no es lo que nos brindaron a nosotros, es algo diferente, porque nuestros hijos no son nosotros, nuestros hijos son personas diferentes. Entonces, en base a eso es que tenemos que trabajar. Entonces, yo estoy en Los Prados, en la calle Rafael Abreu y Cairac, en la 152, y me pueden contactar al 829-546-4050, que estoy totalmente a las órdenes de todos. Bueno, muchas gracias, licenciada Ana Roselia Romero, quien estuvo con nosotros hablándonos de este interesante tema. Será hasta la próxima cita, que muy pronto ya, el próximo mes, porque ya se está casi terminando, como quien dice. Gracias, licenciada, señor director. Vamos a la pausa.